Los Alpes, la majestuosa maravilla de Europa. Dentro de ellos se extiende uno de los túneles más largos del mundo. Diariamente lo atravesaban miles de automovilistas, hasta que un camión ardió en llamas y el túnel se convirtió en una aterradora trampa mortal en solo 14 minutos. Ahora, con innovadora tecnología revelaremos qué ocurrió exactamente. Los desastres no ocurren porque sí, son una cadena de acontecimientos críticos. Descubra esas decisiones fatales en los últimos segundos catastróficos. Infierno en el túnel. Europa, Francia, Mont Blanc. 24 de marzo de 1999. 10:30 de la mañana. El túnel más profundo del mundo excavado en roca sólida a 2.478 metros bajo Mont Blanc, la montaña más alta de Europa. Es una vía vital entre Francia e Italia, elegida por los conductores de camiones pues acorta un viaje de 7 horas a solo 15 minutos y evita un ascenso por caminos montañosos. Cada día lo utilizan más de 5.000 vehículos, incluyendo turistas, lugareños y camiones. Era una bella mañana de primavera cuando el conductor inglés John Whitby se dirigía al puesto de peaje. Mientras te diriges por las montañas a la entrada del túnel, el paisaje es muy pintoresco. De pronto aparece un pequeño hoyo en el costado de la montaña. Antes de ese día siempre me alegraba mucho atravesar el túnel. Algunos utilizan el túnel por placer. El esquiador extremo Nicolas Borghi se dirigía de su casa en Italia a las pistas de esquí de Francia. Ese día las condiciones de la nieve eran perfectas. Mi pasión es esquiar en pista. Empacamos nuestras botas y todo el equipo. Lo colocamos en el auto y condujimos hacia el túnel como teníamos previsto. Cuando llegamos al túnel pagamos el peaje e ingresamos en él, como lo hicimos miles de veces, sin pensar que ese día el viaje sería tremendo. Normalmente le lleva a Borghi unos 15 minutos atravesar el túnel. El viaje de ese día sería diferente. Lo invitamos a reclamar por las regulaciones de seguridad indicadas en el boletín de información. Siempre es peligroso cruzar un túnel, pero nunca había ocurrido nada. Le deseamos un buen viaje. Mientras Borghi y Whitby conducían por el túnel de Italia a Francia, dos puestos de control observaban su progreso. Uno en el lado italiano y otro en el francés. Hasta entonces era un día normal en el túnel. Un túnel por el que pasaron más de 45 millones de vehículos desde que se abrió en 1965. Una proeza de la ingeniería. Llevó 4 años dinamitar las rocas sólidas de los Alpes para crear uno de los túneles de tránsito más largos del mundo y uno de los más seguros. Hay 18 refugios de incendio cada 600 metros a lo largo del túnel. Hay 77 teléfonos de emergencia, un equipo de rescate especializado en el lado francés y voluntarios de rescate en el lado italiano. Hasta el 24 de marzo de 1999 no hubo accidentes graves. Los equipos habían lidiado con incendios de camiones sin mayores incidentes, pero todo eso estaba por cambiar. (10:46 de la mañana). Un camión refrigerado llegó al puesto de aduana en el lado francés del túnel. Solo uno más de los 2.000 que lo utilizan cada día. Detrás del volante estaba Gilbert de Grave, un conductor belga de 57 años con 25 años de experiencia. 10:47. Ingresó en el túnel y llegó a los 60 kilómetros por hora.
camión Volvo refrigerado llevaba una carga cotidiana. 9 toneladas de margarina y 12 de harina destinadas a una fábrica de alimentos en Milán. Otros camiones y autos ingresaron en el túnel detrás de él. Como siempre, 40 cámaras de circuito cerrado controlaban el progreso de los vehículos. 10:49. El camión de De Graaf llevaba 2 minutos en el túnel, pero ni él ni las cámaras de circuito cerrado podían detectar las primeras señales del problema. Un humo blanco escapaba por detrás de su cabina. El camión de De Graaf estaba a más de 2.400 metros bajo tierra y a más de 2 kilómetros en el túnel. Sin notar el humo, continuó su viaje. 10:50. El humo aumentaba. De Graaf se acerca a la mitad del túnel. 9 sensores recorrían su extensión. Daban información de visibilidad a los centros de control de cada extremo. Cuando la visibilidad se reduce un 30%, se detona una alarma. Pero el humo que emitía el camión de Graaf no era tan intenso. Finalmente, De Graaf lo notó. Vi por los espejos laterales que había humo a cada lado, pero no mucho. De modo que seguí conduciendo. Eran las 10:51. De Graaf estaba a solo 5 kilómetros del lado francés y la situación ya era anormal. Los autos y camiones podían ver claramente el humo detrás de la cabina. Pasaba por el contenedor y se elevaba hasta el techo del túnel. Más y más conductores se daban cuenta de que algo estaba mal e intentaban llamar la atención de Graaf. 10:52. El humo era lo bastante denso como para detonar los sensores. Estos elevaron una alarma en el puesto de control francés, pero no en el italiano, donde fue apagada por una falsa alarma del día anterior. Las falsas alarmas no eran extrañas. En ese momento el operador francés escuchó la alarma, pero no conocía la causa. Mientras tanto, los puestos de peaje en la entrada permanecían abiertos. Los vehículos continuaban ingresando de ambos lados. Finalmente, Gilbert De Graaf ya no podía ignorar el humo. Mientras conducía, el humo aumentaba. Encendí las luces traseras para advertir a la gente detrás de mí y evitar así un accidente. Eran las 10:53. Detuvo el camión. Estaba a solo 6 kilómetros en la mitad del túnel Mont Blanc. Me detuve lentamente, salí del camión y el humo era muy intenso. Pronto los vehículos se atascaban detrás de él. Intenté buscar el extintor, pero no tuve tiempo porque toda la cabina estaba en llamas. De pronto explotó. De Graaf abandonó el camión y corrió hacia Italia. Conduciendo hacia el otro lado del camino estaba el esquiador italiano Nicolas Borghi. Estaba a mitad de camino del túnel cuando de pronto vi algo que relucía. Mientras me acercaba, a unos 20 metros vi una llama enorme y entre el humo observé correr al conductor. Detrás del camión de Graaf, la cantidad de automóviles aumentaba. 38 mujeres y hombres quedaron atascados en sus vehículos. Ninguno de ellos podía ver el peligro. Pero sí John Whitby, que venía del lado opuesto. Mirábamos dentro del túnel y no podíamos ver nada excepto oscuridad, pero sabíamos que la oscuridad era el humo negro. Ese humo negro envolvió rápidamente los vehículos atascados detrás del camión de Graaf. En segundos, el túnel se convirtió en un infierno. Un camión que iba de Francia a Italia por el túnel del Mont Blanc se detuvo y explotó.
Una línea de vehículos se atascó detrás. Sonaron las alarmas en los controles del túnel, pero los operadores no se daban cuenta de la seriedad de la situación y permitían el ingreso de los vehículos en el túnel en sus dos entradas, de Francia e Italia. (10:54). El camión ardió un minuto. Alguien vio el humo y utilizó el teléfono de emergencia del refugio 22 a 300 metros del camión para dar la alarma. La recibieron en el control de Italia. El operador recibió la primera información directa de que era un problema serio. Inmediatamente los controladores italianos y franceses se comunicaron. Podían ver el humo claramente en los monitores, pero no podían ver el camión. Estaba oculto por el humo. Al darse cuenta del peligro, cerraron el túnel a los vehículos que ingresaban de ambos lados. Pero para los 25 vehículos y las 38 personas que habían seguido al camión de De Graaf en el túnel, era demasiado tarde. Estaban atascados detrás de él. (10:56). El humo espeso avanzaba sobre los primeros vehículos atrapados detrás del camión hacia Francia. Pero delante del camión en llamas hacia Italia, el humo se extendía más lentamente. Entre los conductores que iban en esa dirección estaba Nicolas Borghi. Al ver la situación de peligro, el conductor del auto que estaba detrás de mí y yo pudimos ir en reversa hasta que llegamos a un cubil, donde finalmente pudimos girar hacia la salida. En la sala de control italiana, un operador vio la huida de los vehículos y lanzó aire fresco hacia ellos. Pero este flujo de aire avanzó por el túnel hacia el incendio y hacia el lado francés. Cuando el fuego recibe aire, hay un problema. Como Borghi, John Whitby también intentaba escapar. Se detuvo a 300 metros del infierno. Pero el túnel era demasiado estrecho para que girara con su automóvil. No tuvo otra alternativa que abandonarlo. Cuando lo hizo, observó los vehículos atrapados. Debió haber mucha gente que no tuvo oportunidad. Debe haber sido aterrador para todos ellos. Mientras Whitby escapaba, el incendio crecía, produciendo más y más humo negro. Las 10:57. El fuego ardió unos 4 minutos, aunque el humo asesino ya cubría casi medio kilómetro en su paso a Francia. La alarma llegó al equipo de rescate del túnel estacionado en la entrada francesa. Un equipo de 4 hombres se preparaba a ingresar. 10:58. La columna de humo desde el epicentro del incendio oscurecía la visión de las cámaras de circuito cerrado. Mientras el equipo de rescate francés ingresaba en el túnel, no sabían que había 38 personas atrapadas detrás del camión. Para los conductores, la situación era horrorosa. La visibilidad se redujo a medio metro. Aterrados, algunos intentaban escapar. Pero la falta de oxígeno apagaba los motores, el único medio de escape. En su desesperación, algunos intentaron llegar a los refugios, cuartos especialmente diseñados a prueba de fuego, ubicados cada 600 metros, pero su carrera fue inútil. Una pesadilla real. La mayor parte de las víctimas caían inconscientes en cuestión de minutos.
Eran las 11 en punto. A medida que crecía la escala de la catástrofe, los bomberos de la ciudad francesa de Chamonix luchaban por ingresar al túnel. Pero solo pudieron viajar menos de 4 kilómetros antes de que su vehículo se cubriera de humo. Sin poder regresar, estaban obligados a abandonarlo y buscar refugio en los cuartos de mantenimiento donde permanecerían 5 horas. Ningún servicio de emergencia pudo llegar al centro del incendio. Ingresaban los primeros rescatadores del lado italiano, donde el humo se expandía más lentamente. John Whitby aún estaba junto a su camión cuando los vio. El aullido de las sirenas se acercaba. Gritaban mientras avanzaban en la oscuridad y eran cubiertos totalmente por el humo. Los voluntarios italianos llegaron dentro de los 300 metros, pero nunca a 10 metros del camión sin que un nuevo peligro los obligara a regresar. Hubo 6 explosiones en una rápida sucesión. Fue una tras otra, muy rápido, y eran muy poderosas. Las llantas de los vehículos explotaban, lanzaban mortales desperdicios. Las paredes del túnel temblaron con la fuerza de la explosión. En 1 o 2 minutos, la brigada de incendios regresó. Cuando se retiraron, los italianos rescataron a John Whitby y a otros conductores. Entre ellos estaba Gilbert de Graaf, el conductor del camión que inició el infierno. Salieron del túnel hacia el lado italiano. Todos lograron un escape milagroso. Son las 11:11. Los bomberos italianos ingresaron en el túnel para intentar combatir las llamas. El jefe Dionigi Clarey estaba a cargo. Podíamos ver a la distancia una columna de humo que intentamos penetrar con nuestro vehículo. Pero otra vez el humo era muy espeso y Clarey y su equipo estaban obligados a retirarse. Buscaron el refugio número 24, uno de los cuartos a prueba de incendios del túnel, donde estuvieron a salvo unas 2 horas. Pero para los bomberos, el drama aún no terminaba. Recibieron la noticia de que algunos colegas estaban atrapados. ¿Pero dónde? Osadamente, Clarey y su equipo dejaron la seguridad del refugio 24 y regresaron al túnel para intentar hallarlos. Caminábamos por el túnel con una mano en la pared para encontrar el camino. Al llegar al siguiente refugio, ingresamos, miramos alrededor y descubrimos que no había nadie. Las condiciones empeoraban y después de 10 minutos los bomberos se vieron obligados a regresar al refugio para descubrir que el cuarto a prueba de humo les ofrecía poca protección. Vimos que el humo entraba por los ductos de ventilación que deberían dar aire puro al refugio. Con sus vías respiratorias exhaustas se quedaban sin aire. Fuera de allí el comandante ideó un plan. Los bomberos atrapados recibieron la noticia de que debajo del camino había un ducto de ventilación de aire puro que podía ofrecerles un medio de escape. El problema era encontrar la puerta sin perderse en el humo. Para llegar a ese pasadizo teníamos que usar una guía de extensión eléctrica que sujetamos a la puerta del refugio y luego lo buscamos. Al mismo tiempo, más bomberos italianos fueron enviados por el ducto de ventilación para abrir la puerta desde abajo. El momento en que abrieron la puerta fue cuando vi una posibilidad de escape. Los rescatadores fueron rescatados,
Después de 3 horas, Glary y su equipo pudieron salir por el ducto de ventilación. Lo que no sabían era que 38 personas aún estaban atrapadas en un túnel donde las temperaturas superaban los 1000 grados centígrados. (11:30). 37 minutos después que el camión explotó. El denso humo mortal ahora se extendía más de 6 kilómetros, llenando el túnel hacia la salida francesa. Los bomberos abandonaron todos los esfuerzos de combatir las llamas. Nadie tenía posibilidad de sobrevivir en el túnel. Tal era la ferocidad del incendio que continuó más de 53 horas. Solo entonces los bomberos pudieron encontrar un camino entre los escombros chamuscados. Estaban horrorizados al descubrir los restos de 38 personas atrapadas. Estas imágenes revelan la verdadera extensión del horror. Los que sobrevivieron, como Nicolas Borghi, estaban sorprendidos de la ferocidad de las llamas. Lo más aterrador fue que el calor derritió el acero de los camiones. Solo se podían ver las bases, el esqueleto. ¿Qué pudo haber pasado con la pobre gente que quedó allí? El desastre tomó a todos por sorpresa. ¿Cómo pudo ocurrir tal catástrofe? ¿Cómo pudo un camión común de carga con solo margarina y harina provocar uno de los peores desastres de los túneles de tránsito de la historia? Desde el momento en que el camión ingresó en el túnel, las 38 personas murieron en solo 14 minutos. Ahora reviviremos los acontecimientos de ese día fatal y profundizaremos en la investigación para revelar qué ocurrió en realidad. La simulación avanzada por computadora nos llevará hasta donde la cámara no pudo ir, en el corazón del desastre. Un equipo de expertos se reunió para investigar el incendio. Utilizando esa información, podremos reconstruir la cadena mortal de acontecimientos para descubrir qué causó esta terrible tragedia. El primer misterio que enfrentan los expertos fue qué inició el incendio del camión. Trazaron el recorrido del camión en su aproximación al túnel. Aquí es donde hubo un problema por primera vez. Un camión se sobrecalienta con frecuencia en el largo acceso a la entrada del túnel. Los investigadores examinaron los restos del camión Volvo. ¿Hubo una falla en el motor FH12? Después de intensivas pruebas, no descubrieron evidencias concluyentes de sobrecalentamiento. Luego, un descubrimiento. Los investigadores encontraron partículas dentro del motor que solo podrían haber llegado allí si el filtro de aire ardiera antes del incendio principal. Pero ¿cómo pudo el filtro de aire explotar primero? Una teoría es que un cigarrillo arrojado por casualidad desde un vehículo ingresó en el filtro de aire sobre la cabina. El cigarrillo llegó hasta el filtro, que se encendió. Las partículas luego ingresaron en el motor, causando otro incendio y así comenzaron las llamas. Es una fuerte posibilidad. Los investigadores realizaron un experimento en un camión similar en condiciones similares. Aunque no fue concluyente, se probó que la colilla de un cigarrillo en el filtro de aire puede causar un incendio. Pero no era suficiente para provocar una tragedia de la magnitud del incendio de Mont Blanc. ¿Cómo se convirtió este pequeño fuego en un voraz infierno? En el túnel de Mont Blanc, un incendio menor salió de control repentinamente. En 14 minutos murieron 38 personas.
Utilizando gráficos avanzados de computadora basados en informes oficiales, profundizaremos en la investigación para revelar la cadena de acontecimientos mortales. Los investigadores creen que comenzó con un pequeño incendio que se originó en el motor debajo de la cabina. A 14 minutos del desastre, de Graaf ingresó en el túnel. Pero el fuego solo creció después de que se detuvo y abandonó su vehículo. ¿Pudo el movimiento de aire evitar que el incendio creciera? Los expertos saben que los incendios de camiones pueden desarrollarse más rápido cuando los vehículos se detienen, porque el suministro de oxígeno que alimenta el fuego crece. Ed Galea es experto en incendios. Hubo un ejemplo reciente, cuando se incendió un autobús en el túnel alpino, y el conductor continuó conduciendo, pudiendo llevar el vehículo del otro lado del túnel y evacuarlo. Luego, el autobús explotó. Tal vez si de Graaf hubiera continuado conduciendo, podría haber llegado al final del túnel antes de que el incendio se extendiera. Pero no lo hizo. A 7 minutos del desastre se detuvo a mitad de camino del túnel. Casi inmediatamente, el camión se envolvió en llamas. ¿Por qué se extendió tan rápido? Debajo del contenedor refrigerado, a metros de las llamas, estaban los tanques de combustible. Los investigadores notaron que en incendios anteriores, el diésel fue un factor contribuyente. El diésel del camión de Graaf alimentó el fuego. Didier Lacroix estudió cientos de incendios y sabe dónde mirar. La diferencia entre este incendio y los 17 que ocurrieron con anterioridad fue que comenzó muy rápido y se extendió alcanzando a 34 personas. Pero Lacroix descubrió que el camión de Graaf solo llevaba 550 litros de diésel. Su tanque solo estaba lleno a la mitad. No puede explicar la rápida extensión del incendio. Lacroix profundiza más. Vuelve a examinar cada segundo de viaje desde el momento en que el camión ingresó en el túnel. Su equipo le llamó su atención sobre el contenido refrigerado del vehículo. Solo eran 9 toneladas de margarina y 12 de harina, una carga inofensiva. No se clasifica como cargamento peligroso. Pero sin mucho más para continuar, experimentaron con el cargamento. Una de las cosas que descubrimos fue que la mercadería no clasificada como peligrosa puede causar un serio incendio. Una simple demostración señala cómo una tonelada de margarina simula el cargamento. Está envuelto en hojas de polietileno, el mismo material de aislación que cubría el camión refrigerado. Después de 2 minutos, es una combinación altamente combustible. En camiones refrigerados hay poliuretano, que cuando arde produce mucho calor y puede hacerlo muy rápidamente. Cuando la margarina se derrite debido al fuego, es un material a base de aceite y también arde rápidamente, produciendo mucho calor. La margarina tiene un alto contenido de energía. Cuando se derrite es casi tan peligrosa como la gasolina. Nuestro experimento demuestra cuán peligroso puede ser al aire libre, pero los expertos en incendios saben que en los confines de un túnel el incendio es mucho más intenso porque hay salidas limitadas para el escape de calor. Para saber más, se realizan pruebas de incendio a gran escala en un túnel en desuso en Noruega. Se encienden camiones simulados con cargas variadas. El propósito de las pruebas es investigar el calor generado por los camiones que llevan cargas típicas tales como embalajes y muebles. Estos experimentos producen la liberación de calor más grande del mundo jamás registrada en una prueba de túnel. Pero ¿es la margarina aún más inflamable?
El equipo de Mont Blanc calculó que el cargamento de margarina pudo crear un índice aún mayor de calor. La intensidad del incendio del Mont Blanc tomó a todos por sorpresa, incluyendo al experto del túnel, Jean Martinetti. El fuego llegó a los 1000 o 1200 grados. Nada lo podía soportar. Todo se derritió. El suelo, la estructura de concreto. Es algo impensable. Un verdadero crematorio. Los investigadores están anonadados porque una simple carga de margarina y harina no clasificada como peligrosa pudiera producir un incendio casi tan fuerte como el de un tanque de gasolina de 30.000 litros. Pero otros 14 vehículos estaban atascados en una línea de 800 metros detrás del primer camión en llamas. ¿Podría esto contribuir con el incendio? Un segundo camión también llevaba margarina. Había 2 camiones que llevaban grandes cantidades de polietileno. El poder combinado del fuego de esos camiones juntos llevó el infierno a un nivel inimaginable de horror para las 38 personas atrapadas en el túnel. Los vehículos que estaban implicados en el incendio tenían el contenido de energía equivalente a 5 o 7 tanques llenos de combustible. Para que estos vehículos contribuyeran con el infierno, el fuego primero tuvo que extenderse hacia ellos. ¿Pero cómo ocurrió? Emergieron 3 explicaciones. Primero, el camión en llamas irradió calor y generó gases calientes que en los confines de un túnel pudieron encender vehículos a gran distancia del fuego. Otra posibilidad es que el vehículo en llamas vertiera combustible y corriera por el túnel. Aunque otra manera es que si el fuego era muy intenso, la superficie del camino se incendiaría y luego incendiaría a otros vehículos en el túnel. Los investigadores no pudieron probar cuál de los 3 métodos causó la propagación del incendio, pero hicieron otro descubrimiento. El fuego no fue el verdadero asesino. Luego descubrimos que la gente murió en los automóviles antes de abrir las puertas y salir. Si el fuego no fue el asesino, ¿entonces qué? Un camión en llamas entró en el túnel Mont Blanc. El conductor se detuvo y de pronto su camión explotó. Los investigadores sabían que el conductor pudo escapar del infierno corriendo hacia Italia. Pero 38 automovilistas detrás del camión hacia Francia murieron. ¿Por qué? Los investigadores se concentraron en el humo causado por el fuego. Sin darse cuenta, John Whitby fue un testigo de la mortal columna de humo. Todo lo que podíamos ver era oscuridad. A unos 200 metros de donde nos detuvimos estaba completamente oscuro. Presumimos que era falta de iluminación, pero en realidad resultó ser el humo del fuego. A 7 minutos del desastre, la información de los sensores del túnel reveló que en esos minutos el humo viajó 800 metros sobre la hacinada marea de 25 vehículos. El humo viajó 4,5 metros por segundo, más de 16 kilómetros por hora, causando una pérdida de visibilidad de medio metro. Significaba que los conductores atrapados solo tenían segundos para decidir si buscaban un refugio o permanecían en sus vehículos. La gente tal vez creyó que estaban a salvo en sus vehículos, que el humo no sería un problema muy grave, que el fuego sería controlado y que podrían permanecer en sus vehículos. 4 minutos más tarde, en medio del humo, 4 autos intentaron dar la vuelta. El túnel era amplio, pero ¿lo lograrían?
Los expertos saben que un auto necesita oxígeno para funcionar. El incendio consumía el oxígeno y lo reemplazaba con monóxido de carbono. Sin oxígeno, los motores comenzaban a fallar. No había escapatoria. El destino de los que abandonaron los vehículos era igualmente malo. Fueron alcanzados por el humo y otros gases tóxicos antes de llegar a las áreas de seguridad. El análisis de la escena reveló que el humo contenía cianuro, un gas del que nadie puede sobrevivir. El humo llenó tan rápido medio túnel del lado francés que ninguna de las 38 personas tuvo oportunidad. Hasta para el individuo más ágil era imposible escapar. «14 minutos después de que el camión ingresara en el túnel, todos en la línea detrás de él perecieron. Los investigadores decidieron resolver por qué los humos mortales se movieron hacia el lado francés. Normalmente el flujo de aire en el túnel va hacia el otro lado, hacia Italia. Descubrieron que las condiciones climáticas cumplieron un papel clave. El día del incendio hubo condiciones climáticas inusuales que solo ocurren tal vez 20 días en el año. El viento iba de Italia a Francia. Este flujo de aire llevó el humo hacia Francia. Pero Lacroix no estaba convencido de que fuera la única causa. Sabía que los operadores del túnel podían afectar el flujo de aire utilizando el sistema de ventilación del túnel. Gigantescos ventiladores en las plantas a ambos extremos permitían a los operadores suministrar o extraer aire por los ductos que recorren el camino. La operación normal requiere de un ducto para el suministro de aire, pero en el incendio el ducto 5 debía quitar el humo. ¿Los operadores realizaron el procedimiento de emergencia correcto? Gian Martinetti estudió los informes oficiales y conoce el túnel por dentro y por fuera. Quedó sorprendido por lo que supo. Cuando ocurrió el incendio, según los informes que pudimos recabar, el operador italiano que estaba ocupando su puesto en ese momento introdujo aire fresco en lugar de extraerlo. El operador italiano del túnel vio que los automovilistas intentaban dar la vuelta. Para ayudar con su escape, ajustó la ventilación y emitió aire fresco. La alteración del flujo de aire normal cumplió un papel mayor en el desastre. A pesar de que el aire desde Italia salvó algunas vidas, incluyendo la de John Whitby. Sé lo afortunado que fui. El 90% del tiempo el humo iba hacia el lado opuesto. De otro modo, yo no estaría aquí ahora. Pero el aire que fue emitido desde Italia trasladó el humo hacia Francia a una velocidad aterradora. Después de envolver a los vehículos atrapados detrás del camión, el humo se aceleró a una velocidad de 6 metros por segundo. En el lado francés, toda la mitad del túnel estaba llena de humo en poco menos de media hora. Acercarse al fuego era imposible desde cualquier extremo del túnel, y todo intento de rescate fue suspendido. Pero se haría un descubrimiento increíble. Un incendio en el túnel Mont Blanc entre Francia e Italia se convirtió en el peor de la historia. Una cadena crítica de acontecimientos causó un desastre. Y los investigadores descubrieron el eslabón final de la cadena. En todo el rescate, ningún equipo de emergencia ni de operación tuvo conocimiento de los 38 automovilistas atrapados.
Las cámaras de circuito cerrado quedaron bloqueadas por el humo y los operadores no podían verlos. La información era limitada. Los teléfonos de emergencias solo funcionaban intermitentemente y los sensores que detectaban el humo no eran adecuados. De hecho, uno fue apagado el día anterior al incendio. Peor aún, no había comunicación entre los rescatadores franceses e italianos. Hasta los bomberos quedaron atrapados. Era un esfuerzo sin coordinación. Combatir un incendio de esta severidad pareció tomar a todos por sorpresa. Uno de los problemas que descubrimos durante la investigación fue que en 34 años de operación solo hubo un simulacro de incendio que involucró brigadas públicas de bomberos. Eso podría explicar por qué pasaron más de 3 horas antes de que los últimos bomberos atrapados, Larry y su equipo, fueran rescatados de los ductos de ventilación subterráneos. Estaba completamente oscuro. No se podía ver el color de los cascos, de los uniformes, no se podía ver el color de los camiones. Todo lo que entraba en el túnel era negro. Era una vista horrible, espantosa. El infierno ardió más de 53 horas antes de ser extinguido. Espero que en el futuro se haga algo para mejorar la calidad de estos túneles. El desastre originó una revisión de los procedimientos de seguridad en el túnel Mont Blanc. Hoy se han reforzado los límites de velocidades máximas y mínimas entre los vehículos. Los 17 incendios anteriores en el túnel fueron causados por camiones, pero ahora sensores térmicos sofisticados en cada entrada controlan cada camión para detectar emisiones peligrosas de calor antes de que ingresen en el túnel. Los operadores del túnel recorrieron un largo camino para corregir los errores. Se hicieron muchos cambios con respecto a la seguridad en el túnel Mont Blanc. Tal vez una de las cosas más importantes es que ahora solo hay un operador y utilizamos un solo centro de control. Realizan simulacros regulares de incendio y evacuación. Los refugios están presurizados y tienen una conexión de video con la sala de control. Las escaleras se conectan con los canales de evacuación debajo de la carretera. Hay un equipo de bomberos con base permanente en el centro del túnel. Y las autobombas están equipadas con sistemas de detección de calor para localizar a las personas en visibilidad cero. El 24 de marzo de 1999 ofreció claves que pudieron salvar vidas en el futuro. Es poco consuelo para los familiares de la gente que murió en el túnel, incluyendo un bombero que pereció luego por las heridas. Xavier Chantelot perdió varios seres queridos. Nunca será el mismo. Perdí a mi suegra, a su hija, la hermana de mi esposa y también a su prometido. Todos fueron con nosotros de vacaciones. Para los familiares de las víctimas como Xavier, hay muchas preguntas sin respuesta para explicar los momentos finales de sus seres queridos dentro del túnel. Aún no sabemos cómo murieron. No necesito describir las imágenes de horror que tengo en mi cabeza. La gente que corre del fuego o cae intentando escapar. Pienso en todo eso. El incendio del túnel de Mont Blanc y su cadena crítica de acontecimientos revelan los peligros de los túneles profundos. Ese día, un camión Volvo ingresó en él. Un pequeño incendio bajo la cabina desprendió una ráfaga de humo blanco. El camión se detuvo
El aire alimentó el fuego causando su erupción. Una carga común de margarina se hizo letal, creando un incendio con el mismo potencial que un tanque con 30.000 litros de gasolina. Las condiciones inusuales del clima y el uso incorrecto del sistema de ventilación crearon una columna de humo que envolvió rápidamente a los 38 automovilistas sin posibilidad de supervivencia. Pero esta cadena crítica de hechos fue única. Es posible que haya otro incendio en el túnel de Mont Blanc. Puede ser mañana, en 6 meses o en un año. Los servicios de emergencias están más adaptados hoy que en el momento del desastre. Pero habrá otro incendio. Eso puede suceder. ¿Es posible un desastre como el de Mont Blanc en otro lugar del mundo? Sí, lo es. Tal vez es solo cuestión de tiempo. Pero hasta que ocurra, millones de vehículos continúan viajando a salvo por los túneles de tránsito cada día.